Si sientes dolor es porque no te estás escuchando, tanto a nivel mental como a nivel físico. A nivel físico, si no te escuchas, te acabarás lesionando. Por ejemplo, la típica persona que no acepta que se está haciendo mayor, igual tiene 40 pero sigue haciendo deporte como si tuviera 18, sin calentar, sin estirar, a lo loco, sin ninguna progresión adecuada. Y en estos casos, tu cuerpo te mandará una señal de que algo no está yendo bien en forma de molestia. Si no escuchas a tu cuerpo, que a través de la molestia te está diciendo que algo no está bien, entonces acabarás lesionándote y sintiendo dolor. Y a nivel mental es lo mismo. Muchas veces no paramos a prestar atención a pensamientos que no deberían aparecer. Y si no los tratamos a la mínima que aparecen, se van haciendo más grandes hasta que estallan en forma de estrés, crisis existencial, ansiedad o malestar. Hay ocasiones en mi vida que sé que si no estuviera en paz, si no tuviera la paz mental de base que tengo, hay ciertas cosas que me afectarían. Pero como mi mente está tranquila, no tengo muchos pensamientos que me descentran, que me perturban, que me preocupan, entonces a la mínima que aparece un pensamiento así, lo detecto y lo trato. Y en el momento puede que no te apetezca escuchar ese pensamiento. Porque además, como aún es pequeño, digamos, que no afecta mucho a tu día a día, puedes permitirte evadirlo y no tendrás repercusiones a corto plazo. Pero si haces eso, a medio plazo, irás acumulando pensamientos así y llegará un punto en el que sí causa consecuencias severas y que afectan a tu vida en una magnitud en la que te obliga a mirar ese pensamiento. Y ahí es donde la mayoría de gente empieza a hacer caso a ese problema. Pero es más fácil recoger las cosas que vas desordenando durante el día que acumular mierda por la casa durante todo un mes y luego pretender recogerlo todo en 15 minutos. No puedes, es imposible. Con los pensamientos pasa lo mismo. A la que aparece el desorden mental, recógelo y acabarás tardando mucho menos que dejándolos crecer en tu mente. El 95% de veces que me aparece un pensamiento que no debería estar, lo trato prácticamente al instante. Durante ese día me reservo un rato para mirarlo, tratarlo, abrazarlo o lo que sea que deba hacer con ese pensamiento o emoción. Pero también este último año me he creído al ego. Y en vez de tratar al instante ciertos pensamientos que me iba lanzando mi ego, los fui apartando y acumulando, cosa que provocó que mis creencias cambiasen y como consecuencia mis prioridades y las cosas que hacía durante el día. Este año he vivido engañado en la mentira de que necesito hacerme rico para sentir que estoy viviendo mi vida. Y es totalmente falso. Sí que tu vida va a mejorar si eres rico porque te da opciones, te da libertad, te quita de hacer cosas que no quieres hacer. Pero eso no significa que lo necesites para sentir que estás viviendo tu vida. A grandes rasgos, es el pensamiento que no traté desde el inicio, desde que me apareció por primera vez, y que fue creciendo hasta que hace 2 meses empecé a sentir dolor. Y entonces tuve que pasar por un proceso de cerca de un mes para volver a mi paz, para dejar de sentir el malestar físico que venía de la mente, de mis creencias. Tuve que hacer introspección durante un mes, casi cada día, para volver al punto en el que estoy ahora. Porque de verdad, es que no tenía ni idea de dónde venía el malestar que estaba sintiendo. Hice mucha introspección. Hablé con gente, con mi mentor, y gracias a eso me acerqué a encontrar la raíz un poco de ese malestar y de ese dolor. Y luego yo, yendo más profundo en la soledad. Y cada semana llegaba a una conclusión nueva, a una conclusión un poco más completa. Pero más tarde me daba cuenta de que no era completa del todo, que aún faltaba algo. No era la verdad absoluta de por qué me estaba sintiendo así. Algo me faltaba por comprender. Ahora ya vuelvo a sentirme en paz, tengo mis creencias alineadas con lo que quiero desde un punto de vista realista y a la vez ambicioso, y vivo desde un punto en el que no tengo prisa para conseguir ciertas cosas. Y esa es la forma que yo he encontrado para ser capaz de vivir cada día de mi vida. Esto era lo que me estaba faltando. Y lo mismo que decía antes con el ejemplo chorra de recoger tu habitación, el desorden o la casa, lo que sea, veo una diferencia enorme entre tratar los pensamientos en el momento en el que aparecen a dejarlos, parchearlos, evadirlos, hasta que no puedes evitarlos más y estás sintiendo el dolor y por eso dices, ok, tengo que tratarlos. Para mí hay una diferencia abismal. Durante un año he estado creyéndome al ego y para sanarlo he necesitado más de un mes de introspección para llegar a potenciales conclusiones y probar cosas para volver a la paz. En cambio, si desde el inicio, desde que
me salió por primera vez estos pensamientos de necesitas ser rico para vivir tu vida. Si desde el inicio hubiera parado a analizar la veracidad de los pensamientos que me estaba lanzando mi ego, con simplemente una tarde habría evitado todo este drama, todo este malestar, todas estas dudas, crisis existencial. Pero bueno, es perfecto y necesario para recordar lo que de verdad valoro. Es perfecto y necesario para acercarme a mi verdad y la vida que realmente quiero llevar. Recuerdo que durante ese mes llegó un punto en el que me puse a escuchar mis episodios antiguos y decía, joder, ojalá poder hablar con mi yo de hace un año, qué sabio era. Y es curioso porque yo ya pasé por esto hace 2 años. Ya pasé por el creerme al ego y por ello sentirme mal o no sentirme bien como debería sentirme. Pero aún así volví a caer. Porque la única herramienta que realmente tenemos a nuestra disposición para contrarrestar al ego es la consciencia. En el momento en el que dejas de ser consciente de si un pensamiento es muy egoico o no, ahí es donde tu ego te la cuela y empiezas a creer cosas que te alejan de la esencia, de la presencia, de la paz, de la vida que realmente quieres llevar. Así que por ahora, la experiencia me dice que la paz requiere de un trabajo diario de ser consciente de qué pensamientos tienes en tu mente. Bueno, de hecho, la meditación es eso. Probablemente debería volver a meditar, ni que sea un par de veces a la semana. 20 minutos de dejar fluir a la mente hacia los pensamientos que quiera. Y de forma natural, cuando haces eso, te vienen pensamientos que te perturban, que tienes que tratar. Entonces, creo que por eso la meditación me ayudó tanto. Porque era un constante ver pensamientos que me perturban, que no tengo sanados, que tengo que tratar. Cada día, durante 1 año y medio más o menos. Y creo que eso es lo que más contribuyó a vivir en paz. Y curiosamente, dejé de meditar hace 1 año y medio más o menos. Y al dejarla, ha sido cuestión de tiempo que pierda mi paz. Así que eso, probablemente debería volver. Porque en verdad si tu vida es como la mía, que cada hora del día tengo algo que hacer, como no te organices para tener ratos en los que observes a tus pensamientos, es muy probable que el ego empiece a cambiar creencias sin tú ser consciente. Para ser conscientes necesitamos espacio, necesitamos presencia. Si no te das espacio para escuchar y observar tus pensamientos, nunca vas a ser consciente de qué pensamientos son mentiras de tu ego y cuáles son verdades. Como siempre me he desviado un poco del tema, pero al final es lo que te he contado con la experiencia de estos últimos 2 meses. A la que dejé de escuchar mis pensamientos, a la que dejé de escucharme, fue cuestión de tiempo que llegara el dolor. Por eso afirmo con tanta certeza que sientes dolor porque no te estás escuchando. De hecho hay una frase muy conocida que dice: todos los problemas del hombre provienen de su incapacidad para sentarse tranquilamente en una habitación a solas. Esta frase es de Blaise Pascal. Así que si sientes dolor, ahora ya sabes qué tienes que hacer. Permítete, ábrete a escuchar todos y cada uno de los pensamientos que tienes y verás cómo, con el tiempo, todo se irá recolocando, solucionando y tu estado mental mejorará. Y como consecuencia, dejarás de sentir dolor por aquello que te abruma y molesta y quizás ni sabes qué pensamiento en concreto lo está generando. Y nada más. Como siempre, disfruta de la vida, escucha tus pensamientos, porque si no, acabarás sintiendo dolor. Y nada más. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.